Y vamos a empezar hablando de lo que surgió la noche de ayer ya prácticamente, porque se daba a conocer, o accedíamos por lo menos, al escrito de acusación presentado por el fiscal Denis Yumpac en el caso a ultranza PY. Sabido es que el caso a ultranza PY tiene a varios actores que están procesados, muchos de ellos ya acusados también, ya pasaron la audiencia preliminar esperando juicio oral y público, pero la presentación realizada ayer fue para el considerado uno de los cabecillas de este grupo. Estamos hablando de Miguel Ángel Infran, alias Tío Rico. Y la acusación en sí no solamente designa la tarea que le cupo actuar a Tío Rico en esta causa, sino que también desglosa cómo se fue conformando este grupo que terminó traficando droga desde Bolivia con destino a Europa y África. La primera parte de la imputación habla de esto y dice: durante el periodo de tiempo comprendido entre el inicio del año 2020 y transcurso del año 2021, varias organizaciones criminales se juntaron en el territorio nacional y concretaron la actividad del tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína, también del lavado de los activos obtenidos en consecuencia, ya sea mediante la constitución y adquisición de empresas destinadas para tal fin, igualmente con compras de bienes, muebles y muebles semovientes, tanto a nombre de personas físicas, también de personas jurídicas. En tal sentido, por una parte está el grupo criminal liderado principalmente por Sebastián Marcet y por la otra el núcleo de Miguel Ángel Infran Galeano, conformado por integrantes de su familia y gente de su confianza. Y por último se encuentra la facción criminal extranjera, específicamente de Bolivia, la cual se encargó de proveer a las agrupaciones ilícitas unidas en Paraguay la sustancia estupefaciente consistente en clorhidrato de cocaína. La alianza de los distintos grupos criminales se dio luego de las sucesivas reuniones mantenidas desde el año 2018, cuando Sebastián Marcet ingresó oficialmente por primera vez a Paraguay, específicamente el 8 de abril de 2018 a la 1:55 mediante el puesto de control de migraciones ubicado en el Puente Internacional de Amistad, con su documento de identidad uruguayo número tanto, proveniente de Brasil, tras haber recuperado su libertad por la condena recibida en su país de origen, Uruguay, por el delito de tráfico ilícito de estupefaciente y otros en la modalidad de organización, transporte y negociación o venta en reiteración real cometido el 11 de octubre de 2013. En esta primera parte de la imputación, mejor dicho, de la acusación, el fiscal Denis Yumpac señala una situación que de alguna forma describe cómo funciona acá el esquema de nuestro país. La unión de grupos criminales para traficar droga. Y acá dice un grupo encabezado por Sebastián Marcet, el uruguayo, que acababa de recuperar su libertad tras purgar una condena por tráfico de drogas precisamente en su país. El otro encabezado por Miguel Ángel Infran, que en otra parte de la acusación dice hace 15 años ya venía operando de esta forma, según la acusación estamos hablando. Y un tercer grupo que no se identifica a sus actores, pero que sí señala son de Bolivia o es de Bolivia. Y a partir de allí empieza a indicar que el que viene a buscar la unión de los grupos, el que viene de alguna forma a enlazar y a ofrecer el negocio es Sebastián Marcet, y lo hace a través de un documento falso, porque ingresa con un documento falso en nuestro país. Sigue relatando la acusación al respecto que desde el 24 de agosto de 2018 a las 10:32 Sebastián Marcet comenzó a ingresar y salir del país con la misma identidad de Gabriel de Souza Beumer, con fecha de nacimiento del 21 de septiembre de 1995, pero esta vez con pasaporte boliviano con alta probabilidad de ser falso. A partir de dicho ingreso oficial, con la misma identidad falsa establecida respectivamente en los documentos brasileños y bolivianos, Sebastián Marcet, al no haber tenido inconveniente, utilizó indistintamente tanto su documento, a ver si podemos seguir ahí, su documento uruguayo, como así también los citados documentos brasileños y bolivianos para entrar y salir del Paraguay con destino y origen a Bolivia, Colombia, Uruguay y Brasil. El último ingreso que se registró en el puente de control de migraciones del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi con la identidad Gabriel de Souza Beumer
establecida con el pasaporte boliviano fue el 18 de octubre de 2019 a las 00:51 proveniente de Colombia, fecha desde la cual se instaló definitivamente en Paraguay. El motivo de su frecuente visita a nuestro país fue con el objeto de concretar la forma de instalarse en Paraguay para realizar desde el territorio nacional la actividad ilícita del tráfico internacional de droga, pero también para introducir al sistema financiero nacional los ingresos económicos ilícitos que el citado ya obtuvo en el pasado como producto de la mencionada actividad criminal realizada en su país, por la cual fue procesada en el año 2013, específicamente dentro de la investigación denominada Operación Halcón, en la cual fueron incautadas 173 kilogramos de marihuana y 335 gramos de cocaína. Es así que a los efectos de su permanencia definitiva en Paraguay, previamente Sebastián Marcet se autoconstruyó la figura de ser un empresario de artes y espectáculos, dedicado a la supuesta organización de eventos y conciertos por medio de la empresa de producción musical y audiovisual Mastian Production, y a tal fin utilizó medios de prensa de otros países como Ecuador, por ejemplo, Venezuela, Colombia, para difundir la mencionada figura falsa con la cual realizó una puesta escénica acerca de su aparente actividad lícita, mejor dicho, cuya personalidad ficticia la escogió luego de sus constantes viajes a nuestro país. La empresa denominada Mastian Production, la cual se encuentra registrada con un registro único, número de registro único contribuyente, Sebastián Marcet la creó por medio del imputado José Alberto Infran Galeano y Ovidio Javier Rojas Ferreira, dice en otra parte de la acusación, en la cual básicamente menciona cómo él empezaba a operar en nuestro país y cómo se presentaba un ciudadano uruguayo en territorio nacional. Es decir, la primera parte de la acusación del fiscal Denny Yumpac, presentada ante la jueza Rosarito Montanía, pone énfasis en una persona que en este momento está prófuga, Sebastián Marcet. Pero ¿qué lo relaciona con José Infran? Y acá ya hace una suerte de descripción en la última parte, señalando de que su figura ficticia de estar en el mundo del arte, por ejemplo, a través de una empresa denominada Mastian Production, fue de alguna forma canalizada a través de José Infran Galeano. Pero ya en a renglón seguido, en la siguiente parte de la acusación que vamos a ir compartiendo con la audiencia, el fiscal Denny Yumpac va describiendo cómo se va organizando el grupo que posteriormente se va a denominar o se lo va a conocer como Operación a Ultranza PY. Y dice, de esta manera Sebastián Marcet inició su relación con los demás procesados, entre ellos y principalmente con Alberto Couve Ayala, Miguel Ángel Infran Galeano y su núcleo de confianza, Reina Mercedes Duarte Aguilera, actualmente recluida en la cárcel de Buen Pastor desde el año 2018, fecha en la que el citado imputado empezó a frecuentar oficialmente en Paraguay. En consecuencia, se creó la Unión de las Organizaciones Criminales en nuestro país, la cual durante el periodo de tiempo mencionado más arriba estableció el esquema de introducir al territorio paraguayo las cargas de clorhidrato de cocaína proveniente de Bolivia, las cuales eran bajadas en el establecimiento rural ubicado dentro de la Reserva Natural Cabrera Timané, que forma parte del área silvestre protegida y declarada como tal por decreto número 13.202/2001 del 21 de mayo de 2001, la cual abarca una superficie de 125.061 hectáreas, 4.274 metros cuadrados y que se encuentra en el departamento de Alto Paraguay, distrito de Bahía Negra, en las inmediaciones de la localidad de La Gerenza, muy próxima a la línea fronteriza con Bolivia, en donde funcionaba o funciona la pista de construcción y la pista en la construcción del aeródromo, ambos no autorizados por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Acá el fiscal Denny Yumpac va señalando y va describiendo cómo venía la carga a nuestro país y a dónde bajaban la carga. Y era una reserva natural ubicada muy cerca de la frontera. Posteriormente hace el relato de a dónde llevaban esa carga, cómo operaban de esa forma con Bolivia. Dice, una vez descargada la droga por el grupo criminal proveedora de la cocaína, en la cual la trasladaba hasta nuestro país con aeronaves
con matrícula boliviana, la organización ilícita asociada en Paraguay se encargaba de poner en marcha toda la estructura logística para transportar mediante aeronaves con matrícula paraguaya, pilotada principalmente por el imputado Gilberto Sandoval, desde el mencionado establecimiento rural fronterizo, en el cual registra aproximadamente la cantidad de 961 vuelos hasta otros establecimientos ubicados, entre otros, en la zona del departamento de Presidente Hayes. ¿Y qué había en la zona del departamento de Presidente Hayes? Estaba la estancia San Agustín, que era manejada por personas que aparentemente eran testaferros de José Ifrán Galeano. Y allí es donde dice el fiscal se registró 741 movimientos aéreos en ese sector, revelando cómo iban operando en materia del tráfico de droga. Es decir, bajaban la carga en la zona de la reserva ubicadas cerca de la frontera con Bolivia, y luego de allí volvían a llevar vía aérea hasta una estancia, hasta la estancia San Agustín, ubicada en Presidente Hayes, para volver a realizar el trabajo de acopiado de la carga de cocaína en una estancia que era manejada básicamente por Ifrán Galeano, siempre conforme a la acusación. Luego venía el siguiente paso, que señalaba o que señala que la carga era distribuida conforme a la organización que se iba dando, producto de esa unión que había supuestamente entre Marcet e Ifrán Galeano. Y en ese contexto el fiscal Denis Yumpac hace una caracterización de cómo operaron y lo cita en 4 puntos. Una vez concretado el trato, mejor dicho, cerrado por Marcet, Miguel Ángel Ifrán ponía en marcha a los integrantes alistados a su núcleo de confianza, quienes, entre otras acciones, referían lo siguiente. 1. Transportaban la carga ilícita hasta los depósitos utilizados para ocultar la cocaína dentro de mercaderías seleccionadas con perfiles de riesgo fitosanitario bajo y que, de acuerdo al color del canal habilitado en aduanas, son de menor control. 2. Realizaban el trabajo propiamente dicho de ocultar la droga. 3. Cargaban las mercaderías simuladas como lícitas con cocaínas ocultas en su interior en los contenedores que identificaban como premio o premiado. 4. Trasladaban los contenedores con premio o premiado hasta el puerto seguro fluvial de Villeta mediante camiones de gran porte, propiedad de las firmas El Porvenir Sociedad Anónima y Baracat SRL, vinculadas también supuestamente a Ifrán Galeano. Por su parte, los integrantes de la organización criminal que se encontraban vinculados a empresas dedicadas al comercio internacional, entre ellos Luis Cebriano y Rodrigo Montalva, realizaban todos los trámites y gestiones correspondientes desde la Dirección Nacional de Aduanas, CENAVE, empresas marítimas del país, hasta los puertos para el despacho y embarque de los contenedores cargados con cocaína. A tal fin, los representantes de las personas jurídicas, que son las sociedades constituidas en nuestro país, realizaban intercambios de correos electrónicos con empresas importadoras del extranjero, las cuales generalmente eran con empresas clonadas que utilizaban la razón social de empresas ya existentes en Europa. Dicha interacción era una apuesta escénica hecha por el grupo criminal fusionado en nuestro país con la finalidad de aparentar la existencia de una demanda dentro del comercio internacional ilícito, para que de esa manera las empresas locales vinculadas a Luis Cebriano, Maxi Grains, Artis y Neumáticos Guairá, o a Rodrigo Montalva, Guaraní Business, puedan generar una supuesta oferta y emitir una factura pro forma para no despertar sospecha al realizar los trámites y gestiones para el despacho de exportación de las mercaderías lícitas que tenían ocultas en el interior paquetes de clorhidrato de cocaína. Asimismo, para mayor seguridad, incluso realizaban transferencias internacionales de dinero con la finalidad de dejar registros acerca de los movimientos financieros de las empresas locales para aparentar tener flujo de capital propio de una empresa lícita. En esta parte de la imputación, básicamente lo que señala el fiscal Denis Yumpac es que la organización de Infram proveía la logística y toda la estructura como para hacer el traslado de la droga hasta los puertos de Villeta. Pero esa logística, a su vez, permitía que el traslado de la droga vaya en medio de mercaderías legales, la soja, por ejemplo, una de ellas,
en uno de los casos que se dio, cuero en otros. Y eso se exportaba a Europa y a África. En la mayoría de los casos, en la primera vez se hacía en forma legal, se hacía como una suerte de prueba. Y en el segundo envío sí, ya iba mezclada la droga. Para que surja efecto de esa exportación se utilizaban empresas de fachada, empresas que eran creadas por personas ligadas a la estructura. Acá, por ejemplo, le citan a Cebriano, que está acusado también en esta causa. Le citan a Motalva, que está prófugo en esta causa. Pero que habrían creado empresas para precisamente lograr el despachos o los despachos de esas mercaderías legales y contaminarlas a su vez con la droga. Es decir, había todo un esquema de organización que permitía ver o permitía entender que en realidad la mercadería que salía de nuestro país era lícita, sin embargo iba contaminada, conforme a lo que señaló o señala el fiscal de INUMPAD en su acusación. Acá hay que entender que Marcet entonces proveía los contactos, generaba los contactos, porque el ciudadano uruguayo, quien se encuentra prófugo, aparentemente tenía mucha conexión a nivel internacional y la estructura de Infram se prestaba obviamente a manejar ese pedido que venía desde afuera para trasladar la droga que en su esencia tenía su origen en Bolivia, porque la droga provenía de Bolivia. ¿Cuánto generaba eso? ¿Cuál era la ganancia que tenía? Y se habla de sumas siderales conforme a la investigación, sumas que tal vez puedan llegar a los 450 millones de dólares, y por eso vamos a compartir esta parte también de la acusación presentada por el fiscal antidrogas. En cuanto a las ganancias que obtenían por cada remesa, el conjunto ilícito ofrecía cada paquete de clorhidrato de cocaína por el precio de 12.000 a 14.500 dólares americanos. Y en la oportunidad de haber realizado la transacción para el envío de la cocaína a África, por ejemplo, lograron obtener la suma de 18.429.500 dólares americanos. Sin embargo, en caso de ser el mercado europeo, el precio oscilaba entre 20.000 a 25.000 dólares americanos por cada kilogramo, lo que en este caso se estima como ganancia únicamente de acuerdo a la cantidad de droga descubierta, total de 17.340 kilogramos de cocaína, la suma de 433.500.000 dólares americanos. Es decir, estamos hablando de un importe superior a los 450 millones de dólares americanos que pudieron detectar los fiscales del caso del operativo a ultranza conforme a la investigación, solo durante el tiempo que también pudieron realizar la indagación o la pesquisa, que va en el lapso de 2020 a 2022. Esta suma puede ser inmensamente superior, pero ya estamos hablando de un monto sideral, estamos hablando de más de 450 millones de dólares. Y fíjense que en la primera parte el fiscal Pag indica de la ganancia recibida por la exportación a Europa, a África. Pero después en la segunda parte ya habla de una ganancia recibida por la exportación a Europa. Y en la Europa había mayor ingreso. Por ende se entiende de que primero fueron a África, no era tanto lo que recibieron, no era tanto lo que consideraban que podían recibir, y en Europa encontraron un mejor mercado, lo cual hizo obtener ganancias siderales. Reitero, estos montos son altísimos y superan los 450 millones de dólares. ¿Cómo ellos iban de alguna forma distribuyendo esa ganancia? Había porcentajes, y ya le voy a leer esta parte también de la acusación que menciona lo que ganaban los colaboradores, pero había porcentaje. Por ejemplo, los que intervenían en el tráfico en el exterior llevaban un 8% de la ganancia de cada droga que se venía, de cada mercadería que lograban vender. Pero también estaban aquellos que creaban las empresas, y acá cita en esta parte de la acusación que en tal sentido los integrantes que pusieron sus empresas y conocimientos acerca del comercio internacional
mediante puestos marítimos al servicio del grupo criminal, entre ellos Luis Cebriano, recibieron por cada transacción del envío de clorhidrato de cocaína aproximadamente la suma de $500.000 americanos. Por otra parte, Sebastián Marcet y Miguel Ángel Ifrán tenían personas alistadas que se dedicaban a insertar dentro del sistema financiero y económico nacional tanto los beneficios ilícitos que recibieron durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2020 y 2021 mediante la actividad del tráfico internacional de droga, incluso las ganancias que respectivamente obtuvieron con anterioridad a dicha unión criminal en la que pactaron remitir juntos al extranjero cargas de cocaína. Es así que desde el inicio del año 2020, Miguel Ángel Ifrán Galeano se alió con Sebastián Marcet y durante el referido año y transcurso de 2021 lideró la organización criminal unida y creada por ambos y de manera coordinada mantuvieron el control de todo el emprendimiento para concretar el tráfico de droga desde la introducción de la carga de clorhidrato de cocaína al territorio nacional proveniente principalmente de Bolivia, el traslado de establecimientos rurales y su posterior distribución en los puertos fluviales y marítimos para el tráfico de la droga. Para cada una de las etapas mencionadas, introducción, traslado, acopio, ocultamiento y remisión, Miguel Infrán tenía preparado todos los medios de logística necesarios, tales como transporte de cargas aéreos, transportes aptos para el traslado de la droga, medios de comunicaciones, depósitos, etc. Es lo que dice parte de una extensa acusación que menciona que también en otros puntos Ifrán Galeano tenía contactos con, por ejemplo, con la Secretaría Nacional Antidrogas, con la Fiscalía, para poder llevar a cabo estas operaciones. Ifrán Galeano fue acusado por tráfico internacional de drogas, fue acusado por lavado de dinero, fue acusado por asociación criminal, todo conforme a la ley 1340, y esto tiene un marco penal de 22 años y 6 meses. Pero esto tampoco se puede descartar que el fiscal pida medidas de seguridad, y las medidas de seguridad pueden ir hasta 10 años más en prisión. Actualmente él está recluido en la cárcel de Viñascué. Tiene la defensa del abogado Álvaro Arias, que seguramente va a estar contestando en su debido momento todo esto, porque a partir de ahora se va a llamar seguramente a una audiencia preliminar. Pero el contenido de la acusación presentado por Denny Yumpan revela cómo se manejaba una estructura criminal en nuestro país. Pero no solamente una estructura, estamos hablando de un conjunto de grupos que operaban para sacar la droga de Paraguay, la misma droga que habían comprado en Bolivia, y obtener ganancias ilegales. Solo en la cuestión de Ultranza PY, solo en lo que los investigadores pudieron dar, estamos hablando de la Fiscalía Antidroga, de SIU, de la Policía Nacional, pudieron establecer que más de 450 millones de dólares ganaron los supuestos narcotraficantes durante estos 2 años. La investigación también formó de alguna forma parte de una serie de intervenciones telefónicas realizadas a los protagonistas de esta historia. Vamos a compartir 2 de ellas, de estas intervenciones, que en realidad estaban encriptadas y fueron desencriptadas por la policía europea y remitidas a los investigadores paraguayos. Una de ellas tiene que ver con Sebastián Marcet. Y dice sobre una comunicación que hizo Sebastián Marcet a Miguel Ángel Ifrán. Es del 19 de julio de 2020. Esta comunicación se dio desde las 17:53 hasta las 18:46. Marcet le envió mensajes a Miguel Ifrán, entre los cuales se destacan los siguientes. 1 dice: mi bro, le pregunto a Resiliencia, literalmente estamos leyendo, a ver si Bruselas puede entregar algo. 2 dice: el otro amigo te pagó. 3, Rotterdam o Ámsterdam. 4, en donde hay más dinero, mi bro. Y acá hay un análisis que se hace acerca de esta comunicación y señala este análisis. En esta conversación se destaca que Sebastián Marcet mencionó Rotterdam, ciudad de Países Bajos, la cual precisamente constituye uno de los principales destinos de las cargas de cocaína enviadas por la organización criminal, entre las cuales se encuentran la detectada el 30 de octubre de 2021 con la cantidad total de 4.174 kilogramos, oculta dentro de bolsas de Big Bag que contenía como mercadería lícita harina de soja,
cuyos paquetes estaban envueltos en papel carbónico con el logotipo de la marca Corso, allá dentro de los contenedores identificados, y ahí dan las características, enviados por la firma Guaraní Business Import y Export, propiedad de Miguel Ángel Infran, adquirida por interpósita persona a nombre del imputado Rodrigo Emilio Montalva Agüero. Esta fue una de las comunicaciones interceptadas también por los intervinientes y que permitió conocer a ellos dónde iba a parar la droga que estaban traficando. Esta otra menciona el 30 de agosto de 2020, desde las 0:19 hasta las 23:25, Marcel le envió mensajes a Miguel Infran, entre los cuales se destacan los siguientes. 1. Tenés 1450 mi bro. 2. Y 500 más de Corso. 3. Los 500 de Corso sin apuro. 4. Los 2450 son 500 que se van para Brasil. Y los 5 y los 950 podés pasar a Singapur ya cuando quieras. 6. Mañana recoges otra de 450, son 1400. 7. Y sobrino te lleva otra de 500 de Fendi. 8. Son 1900. 9. Le pasamos esos 1900 a Singapur. 10. Para completarle 4597. Obviamente estaban hablando de cocaína que estaban traficando o iban a traficar. La vía de comunicación era frecuente. Hay numerosos mensajes entre Marcet y Miguel Ángel Infran que fueron detectados por los investigadores y que ahora están siendo expuestas como evidencias, expuesto como evidencia, digo bien, los mensajes de una acusación que contiene más de 700 páginas y que fue presentada ayer ante la jueza Rosarito Montanía. Evidentemente hay mucho más que ir compartiendo. Elegimos solamente una parte de todo lo que se presentó como el resultado de una investigación de un hecho que indudablemente también marca historia en nuestro país al desbaratar una organización criminal de este nivel que venía operando en conjunto con grupos transnacionales y que marca como supuestos líderes a Sebastián Marcet, actualmente prófugo, y a Miguel Ángel Infran, alias Tío Rico, quien se encuentra preso y procesado en la cárcel de Viñascué.